Este viernes se dio la información de Interpol que ubican al ex vicepresidenciable de la UNE del 2015. Estamos hablando de Mario Leal Castillo. ¿Qué consecuencias puede tener esa información para la campaña presidencial? De eso hablaremos, pero antes los dejo con la nota del día. Tuve la oportunidad de prepararme en reconocer. Mario Roberto Leal Castillo fue localizado por Interpol Washington, Estados Unidos, debido a que es buscado por la justicia guatemalteca en 2 casos. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, explica que se solicitará la extradición. En un primer momento se nos informó sobre la detención del señor Mario Leal Castillo y posteriormente hace la aclaración la división de Interpol de que la comunicación recibida es que fue localizado en territorio estadounidense, bien sea una o sea la otra, pues nosotros tendremos que hacer la gestión que corresponde. En este caso sería una detención con fines de extradición. Mario Leal es buscado debido a que es señalado por el Ministerio Público de ser el recaudador de fondos del partido UNE para la campaña del 2015, en el que no se habrían reportado cerca de 19.5 millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral. El jefe de la FESI también resaltó que se le busca por el caso traficantes de influencias. Bueno, tiene orden de detención en el caso conocido como traficantes de influencias y si recordamos se indica, o de acuerdo al material de la investigación preliminar, él captaba clientes con el propósito de agilizar la devolución de crédito fiscal mediante el mecanismo del pago de comisiones ilícitas. Y en el caso del financiamiento a la UNE, pues él junto con otra persona controlaban la entidad que era captadora de recursos para la campaña del partido. Explica las dificultades que se pueden encontrar para que enfrente a la justicia. Va a depender mucho de la situación de la persona en el país en el que se encuentre, porque en algunas ocasiones tienen algún estatus particular en los países que impide su detención inmediata. Ustedes han visto casos en los que personas en forma inmediata se ponen a disposición de la justicia. Recuerdo el caso de Jaime Aparicio, de que en Argentina se allanó a la petición, entonces no hubo mayor necesidad de hacer mayor trámite. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el repaso de los sucesos más relevantes de estos últimos días, sobre todo en la campaña electoral, pero también en lo noticioso. Este día se informó de Interpol que fue ubicado el señor Mario Leal en Washington, allá en Estados Unidos, y qué consecuencias puede tener esto en el tablero político, sobre todo en la candidatura de Sandra Torres de la UNE. De eso hablaremos esta noche y para profundizar en el tema tenemos en el estudio al analista político Gabriel Duarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Y Gustavo Berganza, de Mirador Electoral. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Comencemos con el suceso del día. Esta información que viene de un cable, se lo comunica al Ministerio Público, la FESI, en donde se nos dice ya está ubicado el señor Mario Leal, por el cual está siendo buscado por 2 casos, el de financiamiento electoral ilícito de UNE y este de tráfico de influencias. ¿Qué podría generar esta información, sobre todo en el tablero político del país, Gustavo? Bueno, primero que todo habrá que ver cuánto se tarda el proceso de extradición. Que eso no es tan que corto. Inicia en este momento. Que iniciaría en el momentito en el que se reciba oficialmente la notificación de que está detenido, porque solo está ubicado. Solo está ubicado, sí, solo está localizado. Entonces es muy probable que no tenga incidencia en el proceso electoral. En la narrativa de las candidaturas de este caso de financiamiento electoral ilícito, sobre todo del tema del partido UNE, ¿puede causar algún tipo de ruido? Pues probablemente sí, pero sobre todo en el área urbana, en donde seguramente reforzará la intención de voto en contra de la señora Torres, pero en el área rural es muy probable que no tenga incidencia. Es decir, ahí lo que tenemos es un voto territorial muy afincado, pues diríamos que es una variedad de voto duro. Donde está la maquinaria, digamos, de la estructura de la UNE. Exacto. ¿Qué impacto pudiese tener esta noticia y cómo se recibe la información de que el señor Mario Leal, que fue vicepresidenciable de Sandra Torres en 2015, fue ubicado ya en Estados Unidos? Bueno, yo sí creo de que coincido con Gustavo, definitivamente. Esto tiene más impacto en el electorado urbano, que realmente es donde es un voto anti-UNE o anti-Sandra. Entonces realmente, digamos, solo únicamente está reforzando realmente estos discursos de no votar por ella. También habría que ver qué tanto tarda el proceso de extradición, ya que el Ministerio Público ha dicho que empezó con las cuestiones administrativas, y también qué tanto se da la primera declaración del señor Leal, porque en ese sentido tal vez podría afectar
un poco o mucho impactar dentro de qué tanto se puede dar un voto en contra de Sandra. También hay que recordar, como decía Gustavo, que la estructura de la UNE está más en el área rural o en el interior del país, donde muchas veces tal vez no se capta o no se tiene como sobredimensionado cómo van los casos y todo. Es un voto más urbano y un voto un poco más de personas informadas, las que realmente podría tener algún impacto este hecho de ubicar al señor Leal. ¿Se puede incrementar el llamado voto en contra para Sandra Torres con esta información? ¿O es que ya en los centros urbanos ella tiene desafecciones que no están en el conteo, digamos, de los votos para el 16 de junio y luego para el balotaje? Yo te diría que tal vez en las áreas urbanas el voto nulo y el voto en contra de Sandra Torres ya alcanzó su techo, ¿verdad? Es decir, en todo caso lo que se reforzaría sería la intensidad de esa decisión, más que numéricamente que haya un aumento porcentual en intención de no votar contra ella. Una reacción que puede, o una reacción que se puede cuantificar más en el balotaje y no tanto en la primera vuelta, donde se da este fenómeno de votar en contra de A o B candidato. Esa es una buena acotación la que haces, exactamente. Sí, seguramente tendrá mucha más incidencia en el balotaje. ¿Qué va a suceder con los discursos en las tarimas del resto de los candidatos con esta información? ¿Crees que lo van a tomar como un elemento para señalar a la que, según los sondeos, es la puntera de todas las encuestas? Bueno, obviamente este es un argumento y es un arma que le están dando a otros políticos que son contrincantes en contra de Sandra. De por sí, si ya se ha hablado mucho sobre cómo fue la administración de la UNE o toda la incidencia que tuvo ella durante el gobierno de Álvaro Colom y todos los señalamientos en contra de corrupción, esto únicamente va a venir a reforzar. Yo creo que también es como muy importante saber qué tanto pueda declarar Mario Leal, a qué otros personajes políticos podría él arrastrar dentro de su primera declaración y qué tanto podría también vincular a Sandra Torres dentro de la primera declaración que él dé. Mensajes de este momento, hay quienes ya veíamos y leíamos en redes sociales que decían, ¿por qué se está haciendo esto en este momento? ¿Es que Estados Unidos está enviando algún mensaje? ¿Qué de cierto podemos ver de estos comentarios que están saliendo en redes sociales? Bueno, pues ahí habría que preguntar a la Interpol realmente desde qué momentito le había seguido el rastro y lo había encontrado, ¿verdad? Pero yo creo que no habría que pensar en que es una cuestión con algún objetivo en particular, con alguna finalidad en particular, sino que es fruto del proceso pues que se ha dado por el caso de financiamiento electoral ilícito. ¿Cómo podría manejarlo, cómo debería manejarlo la UNE, esta información que está saliendo en este momento? Bueno, definitivamente creo que ellos van a tratar de defenderse y a tratar de desvincularse totalmente de su ex vicepresidenciable. Vemos que también, digamos, él no solo estuvo unido a la UNE, sino anteriormente también en otras campañas fue muy cercano al Partido Patriota y otros partidos y ha tenido relación con otros políticos. Entonces, obviamente ellos van a tratar de desligarse totalmente del señor Leal, a pesar de que hace 4 años era el vicepresidenciable. Hay un post que publicó la cuenta oficial de Twitter del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Lo leo en este momento, dice, descarado ataque contra la UNE. De manera respetuosa solicitamos a la fiscal general Consuelo Porras la separación del cargo de Juan Francisco Sandoval por evidente politización de la justicia. Lamentamos la falsa campaña de la FESI y CICIG contra la UNE, no a la politización de la justicia. Esto es, digamos, un tuit que ha sido posteado desde las cuentas oficiales de la UNE en redes sociales, en donde ya hacen una respuesta, una reacción a eso que te estaba preguntando. ¿Cómo lo va a manejar la agrupación política que en este momento puede ser afectada? Ahora, lo que pasa es que la UNE está en una situación ahorita muy difícil porque no era el foco de atención de los ataques de los aspirantes ni de nadie, porque todo el centro de la atención estaba en la disputa judicial por la aprobación de las candidaturas de Tel Maldana y de Suri Ríos. Entonces ahora... Esto cambia ahora. Entonces esto cambia ahora porque el adversario a batir va a ser Sandra Torres. Entonces es previsible que todos los ataques se vayan a centrar en este último mes, en las 3 semanas de campaña que quedan sobre Sandra Torres. Y la mejor estrategia para eso es ir al ataque. Y eso es lo que están haciendo precisamente con esa exigencia, no con esa petición, porque lo hacen de una manera muy respetuosa de destitución del fiscal de Sandoval. Separar a Sandoval
Y de la hay que FESI. señalar también, creo que algo, que únicamente no están diciendo de que los señalamientos o las acusaciones en contra de Mario Leal son falsas, sino que lo que están haciendo es tratar de desligar, de acusar de una judicialización de las elecciones. Entonces, al final de cuentas, digamos, no están diciendo de que la acusación en contra de Mario Leal es falsa, porque saben de que tienen las pruebas como las han presentado anteriormente, sino que únicamente están tratando como de voltear el foco hacia el fiscal y hacia la CICIG, que saben que son sus adversarios y que van a tener mucho eco en cuanto a todos los enemigos que tiene la CICIG y que los van a respaldar. El discurso de la judicialización o de que se están interviniendo las elecciones o que en algún momento no hay elecciones libres porque deliberadamente se ha sacado a A o B candidato, ha sido un discurso que se ha repetido. ¿Qué hacemos con estos discursos, Gustavo? Bueno, lo que pasa es que ahí no podemos hacer nada porque la última palabra en toda la serie de conflictos legales que ha habido la tuvo la Corte de Constitucionalidad. Sí, como árbitro final. Exacto. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no las nos guste, es un decisiones. fallo que hay que acatar. Es decir, por supuesto que es indeseable que todas las divergencias políticas se diriman en los tribunales, ¿no? Lo deseable hubiera sido que hubiese habido una competencia abierta entre esos adversarios, pero bueno, dado que la legislación, la Constitución marcaba esa dificultad de interpretación que al final ya dirimió la ACC y luego existían esos casos judiciales en contra de Telma Aldana, pues no nos queda nada más que este panorama que tenemos ahora. Ahora, hemos escuchado esas declaraciones de elecciones no libres, de elecciones intervenidas, incluso del presidente Jimmy Morales. Estamos viendo ya con este post de UNE en su cuenta oficial de Twitter que también ellos están alegando una politización de la justicia. O sea, no se están defendiendo de los señalamientos, sino están diciendo, se está instrumentalizando este caso para afectar la candidatura de Sandra Torres. ¿Qué responder a los mensajes que han hecho funcionarios de alto nivel cuestionando las elecciones? Creo que eso solo demuestra la poca calidad de políticos que tenemos al tratar de legitimar un proceso electoral que se ha venido desarrollando. O sea, si bien no es perfecto, pero creo que tiene el respaldo de muchas instituciones, ha tenido el apoyo, se está desarrollando libremente. Entonces, el que vengan políticos cada vez que se ven afectados a decir de que son elecciones intervenidas únicamente nos demuestra de la poca madurez que tienen en cuanto a aceptar los fallos. O sea, al final de cuentas, están ellos dentro de la competencia y están deslegitimando si ellos no llegaran al poder. Entonces es algo absurdo realmente. Ahora, pero lo que es más preocupante, ven, es el hecho de que sea el propio presidente de la República quien haya emprendido esa campaña de descalificación de las elecciones. Alguien que salió de un resultado de urnas, digamos. Exacto, sobre todo, y un resultado prácticamente inesperado, pues. Pero cuando su deber realmente es garantizar la transición que se dé en toda la legalidad posible. Y esta transición implica previamente un proceso electoral que sea legal y que sea legítimo, es decir, que sea aceptado por la gente como válido. Como válido, exacto. Como que no está, digamos, parcializado hacia... Exacto. Argumentos que creo yo se han disminuido con incluso la exclusión de las candidatas que generaban, como tú mencionabas al inicio, Gustavo, que monopolizaban el discurso, que era tanto Telma Aldana y Suri Ríos. No nos quedan más argumentos para deslegitimar, ya se están quedando esos argumentos atrás. Y además hay otro factor más importante. Es decir, cuando el presidente ataca al proceso electoral diciendo que va a ser ilegítimo o que va a ser ilegal, es decir, realmente lo que está atacando es la voluntad de toda la gente que garantiza que ese proceso electoral se dé. Es decir, todas las juntas electorales no son pagadas. Las juntas electorales, las juntas receptoras de votos, las juntas son voluntarios, es gente que son ciudadanos que están ahí con una vocación de servicio. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la República esté atacando la legalidad, la legitimidad de este proceso cuando hay gente que está muy deseosa de sacarlo adelante? Eso realmente es injusto y no es debido para el primer mandatario de la nación. Vamos a la primera pausa de la noche, regresamos con más de los hechos que marcaron esta semana. SF Leal.
Un grupo de exmilitares ha solicitado un resarcimiento de 85.000 quetzales para cada uno por el servicio que prestaron durante el conflicto armado interno. En varias oportunidades han amenazado con boicotear las elecciones generales si no se atienden las demandas. Por estos hechos, la Fiscalía de Delitos Electorales abrió de oficio una investigación. El Ministerio Público de oficio inició una investigación por el delito de coacción contra la libertad política regulado en el artículo 216 del Código Penal. La agencia de turno pues activó los protocolos específicos sobre la investigación y el tratamiento de esta denuncia y ya se están realizando las diligencias de investigación para determinar los hechos y los responsables. Mientras, el Ministerio de Gobernación minimizó las amenazas. Según el viceministro, están catalogadas como un riesgo bajo. Nosotros, desde que tuvimos la noticia en cuanto a las palabras que manifestaron los exmilitares, nosotros hemos tomado cartas en el asunto. Hemos comenzado a realizar los análisis correspondientes en cuanto al nivel de riesgo que hoy por hoy representa. Recordémonos que ellos, pues en este momento, lo que ellos en lo que se quedaron fueron en palabras. Realmente, ahorita nosotros, como Ministerio de Gobernación, a través de Policía Nacional Civil, no podemos tomar ninguna acción propia en contra de estas palabras. El TSE aseguró que las amenazas de este grupo son delicadas para el proceso electoral. Además, consideran que constituyen un posible delito. Regresamos a Sin Filtro Electoral, la etiqueta SF. Liana, en el primer bloque hablábamos de esta información que procede de Estados Unidos. Interpol localiza al ex vicepresidenciable de la UNE de 2015, Mario Leal, y hablábamos de las consecuencias que puede tener eso en el panorama electoral, ya con vistas al 16 de junio. Otro suceso que usted ya veía en la nota, las declaraciones de los funcionarios, es esta amenaza que los supuestos excombatientes, exmilitares, hacen contra el proceso electoral, contra las elecciones generales. Ellos dicen que si no se les paga esta cantidad de dinero que están exigiendo, pues van a bloquear, van a intervenir, van a limitar las elecciones ese día. ¿Cómo se deben tomar estos mensajes y estas declaraciones de organizaciones que salen en estos momentos y que pareciera estar dirigidas por alguien? Gustavo. Sí, bueno, es preocupante porque, en primer lugar, de lo que se trata es una extorsión. Sí, le están tomando como rehén al proceso electoral para sacar un beneficio de ese grupo. Cuán legítimo sea esa demanda que están haciendo, bueno, pues eso habrá que analizarlo. Pero en todo caso, el gobierno está en obligación de no dejar que haya ese tipo de presiones que tomen al proceso electoral como rehén. Y de aquí la acción debe ser de parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa de garantizar que el proceso se va a hacer. Y luego, está entablar una mesa de negociación con ellos, pero que esto no impida que se realicen las elecciones. ¿Crees que hay un interés particular en un sector en este momento para incrementar esta incertidumbre que ya se estaba calmando un poco con la claridad de la boleta, por ejemplo, de quienes iban a participar? ¿Pero crees que hay algún sector interesado en mantener este clima así crispado? Mira, yo lo que veo es una actitud oportunista. Es decir, si ha habido un proceso que ha sido alentado por el propio presidente de crear ese clima de desconfianza hacia las elecciones, es decir, y metes una cuña ahí para presionar, es decir, entonces tienes mucha más posibilidad de tener éxito en tu negociación. Es decir, ahí lo que se ve es el interés de ese grupo, pues. Presionar en este momento en particular. Las declaraciones de este grupo de supuestos excombatientes, algunos solicitaban incluso que ya de oficio el Ministerio Público iniciara investigación de por qué estaban perturbando el proceso electoral. ¿Crees que va a tener alguna incidencia o consecuencia las advertencias y amenazas que están haciendo? Yo creo que al final también están generando otra noticia y distrayendo de otras noticias que deberían de estar, digamos, al final se posicionan ante la opinión pública al dar estas declaraciones, distraen de otros procesos que están o de otras noticias. Entonces al final creo que también puede que tenga un doble objetivo, que realmente quieran distraer la discusión hacia estas declaraciones que están dando. Y también, o sea, por supuesto, están haciendo están amenazando prácticamente a toda la autoridad electoral y a todo el proceso, al final de cuentas, tratando de sembrar el miedo también dentro de los ciudadanos, porque si
tenés este tipo de amenazas, puede que mucha gente no se movilice a votar ese día. Esa era una duda que tenía. A veces cuando le damos cobertura a este tipo de exigencias, les estamos también enviando un mensaje a la gente y pueda que el votante tenga un temor de decir ese día se va a garantizar mi tranquilidad, mi seguridad, mi integridad de llegar a un centro de votación. No deberíamos, digamos, contextualizar esta exigencia y no hacerla tal vez tan grande como ha aparecido en los últimos días. Yo sí creo que es importante darla a conocer, pero al mismo tiempo también las autoridades del Ejecutivo deberían de pronunciarse y decir que ellos van a garantizar la movilidad también de todas las personas. Y que además también, digamos, otro punto importante es que ningún partido político se ha pronunciado al respecto para pedir que se garantice la movilidad y de que se garantice de que no habrá ningún hecho de que pueda atentar contra la seguridad de los ciudadanos. Ha faltado contundencia de parte de, bueno, yo he escuchado, por ejemplo, Mirador Electoral, otros observatorios que se han pronunciado, pero los partidos políticos deberían de pronunciarse en este momento. Por supuesto, son los principales interesados de que el proceso electoral llegue a su feliz término. Es decir, si no, ¿cómo van a renovar el Congreso? ¿Cómo van a renovar las corporaciones municipales? Pero por otra parte también es importante que así como se ha manifestado de manera tan contundente el ministro de Gobernación ante determinadas situaciones, el ministro de Gobernación brilla por su ausencia en este momento. ¿Dónde está la autoridad que tiene que garantizar el orden público? ¿Dónde está el Ministerio de la Defensa también? Sí, ¿qué están haciendo ellos para por lo menos garantizar y minimizar estas expresiones? Que incluso yo escuchaba las declaraciones de los excombatientes y decían, nosotros aprendimos a armar bombas. Y eso ya es una amenaza de terrorismo. De terrorismo. Exacto. Y me sorprendió que el ministro Degenhardt no haya salido en ese momento a tratar de ya cerrar esa discusión o esa amenaza que estaban haciendo los excombatientes. Y por otro lado, el Congreso de la República les abrió las puertas. ¿Por qué los grupos políticos están queriendo abrir o escuchar a estos grupos cuando llegan con esa actitud? ¿Están pensando en clave electoral lo que están pidiendo? Por supuesto, es decir, evidentemente ya sopesaron lo que esto puede costar generales en voto. Y luego, por otra parte, también lo que hay que tomar en consideración lo que decía hoy el líder del grupo, que agradecían muchísimo a uno de los secretarios de gobierno que los había recibido. Pero ¿con qué facilidad los están recibiendo? Pues? Entonces, todo esto realmente te despierta muchísimas suspicacias, pues. La inacción del gobierno, la inacción de los partidos políticos, la falta de decisión, la apertura que hay en el propio Congreso para estos grupos. Entonces, ¿a qué está jugando el ¿O quién gobierno? Está promoviendo eso? ¿Y quién está promoviendo esto? Es decir, ¿qué intereses tiene? Otro de los hechos que también esta semana esperamos y creíamos que iba a modificarse es iniciar una campaña real ya sin estas candidaturas que estaban en entredicho o que se estaban aún dilucidando en la Corte de Constitucionalidad. Pero la campaña no termina de arrancar. ¿Qué está sucediendo? ¿Son estos hechos los que están monopolizando la información o los contenidos y no los programas de gobierno, las propuestas, ni siquiera los lemas de campaña? Bueno, puede que, digamos, hay campaña y ha venido habiendo desde que se inició el proceso electoral. Puede que tal vez a nivel urbano no, pero por ejemplo en el interior del país hay muchas movilizaciones también. Yo creo que muchas veces nos centramos demasiado en redes sociales o en que no vemos campaña en las redes sociales o en la televisión, pero definitivamente hay partidos políticos que tienen una gran estructura en lo local y que siguen haciendo campaña. Lo que puede que se dé es de que realmente no hay como un gran posicionamiento de otros candidatos, porque al final de cuentas, digamos, han quitado a 2 candidatas de que estaban dentro de los punteros, entonces ahí va limitando también un poco y deja únicamente a la señora Torres, que es la que va a la cabeza en las encuestas, y que creo que es usualmente de quien más se ve campaña. Claro, pero además porque el partido tiene un recorrido y tiene una presencia territorial. La queja de los candidatos pequeños, de no nos va a dar tiempo de darnos a conocer. Sin Tel Maldana, sin Suri Ríos, tampoco el camino es tan fácil para ellos y la campaña tampoco no hemos visto que ha cobrado intensidad, a pesar de que ya vemos más claro el panorama de la boleta. Lo que pasa es que al final de cuentas uno ve que en términos reales esta campaña sí
operaba en contra, esas reformas a la ley electoral de manera práctica sí operaban en contra de partidos nuevos y pequeños, ¿no? Y favorecían a partidos ya establecidos. Ese es un problema. Luego también tienes el problema de todo el cambio en el régimen de medios, pues. Es decir, esto ha hecho, por ejemplo, que la publicidad sea prácticamente ausente en los medios grandes, porque estos no se inscribieron en el listado del Tribunal Supremo Electoral para la distribución de la publicidad pagada por el Estado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que te da esa impresión como de que no ha arrancado, pero como bien dice Gabriel, en efecto, en el interior del país, tú ves que los helicópteros vuelan, las caravanas llegan, los grupos de banda y de reggaetón están. O sea, digamos, sí ha habido una actividad en el interior del país, pero lo que pasa es que no lo hemos visto aquí, porque aquí no hemos visto mitines, nada más que alguna que otra caminata de un candidato, ¿no? ¿Crees, Gustavo, en las apreciaciones de algunos que dicen que estamos regresando mucho a la forma de hacer campaña de los 80s, inicio de los 90s, que era recorrer municipios, recorrer comunidades, porque luego la campaña se volvió muy mediática, digamos, muy radial, muy televisiva? Estamos regresando a ese modo. De hecho, eso es lo que ha sucedido. Y ahí, de nuevo, los partidos que tienen una mayor capacidad de movilización, porque tienen organización en los partidos, en los departamentos y en los municipios, son los que han tenido muchísima más presencia, ¿verdad? Entonces, sí, así ha sido, de hecho. Volvemos a lo cual es bueno. Lo cual es bueno en última instancia porque ven al candidato, lo escuchan, aunque no diga mucho en los discursos, y lo ven de cerca, pues. Bueno, vamos a la pausa y hablamos de eso, si esto es bueno, tener cerca al candidato, porque se lo preguntábamos a los candidatos a diputados y ellos nos decían, es cansado recorrer barrios y zonas y municipios, algo que incluso los que ya estaban por la reelección decían no lo hacían en las elecciones pasadas. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro. Este viernes estamos haciendo la revisión de los hechos destacados de la semana, sobre todo centrados en la campaña electoral 2019. Lo hablábamos antes de terminar este bloque, el bloque anterior, sobre este modo de hacer campaña, no tanto el spot publicitario, el spot radial, las grandes vallas, sino caminar y recorrer municipios y comunidades, una cosa que para algunos candidatos dicen es imposible de hacer por los 90 días de campaña. Gustavo mencionaba, decía, es mejor eso que lo que teníamos antes. ¿Es mejor este modelo? ¿A quién beneficia este modelo de visitar las comunidades? Yo creo que también acerca un poco al candidato hacia su votante, que eso es algo que se había perdido, y también el votante puede sentir como mucha más afinidad hacia su candidato. El problema es de que solo se realiza cada 4 años cuando están en campaña. Y que también otro problema es de que son partidos que no están institucionalizados, que no tienen presencia. Si realmente tuviéramos partidos políticos fuertes que no aparecieran únicamente durante las elecciones, creo que sería otra la historia. Y que realmente creo que muchas de las reformas a la ley electoral se pensaron en ese sentido, en que realmente los partidos pudieran ser fuertes, que tuvieran una afinidad, que tuvieran un buen número de afiliados y que los afiliados realmente se sintieran esta pertenencia al partido y no únicamente por llenar un número ante el Tribunal Supremo Electoral. O sea, ahora tenemos 28 partidos políticos, la mayoría de ellos acaban de salir con logos nuevos, colores nuevos, que realmente nadie conoce. Entonces, obviamente, en 3 meses no van a poder dar a conocer su propuesta. Para eso tendrían que haber empezado desde antes, porque esa es la lógica de los partidos también, que puedan ser estables dentro del tiempo, que sigan una línea de trabajo. ¿Cómo se responden a los cuestionamientos que hacen los mismos candidatos al decir que ellos han salido hasta la campaña porque el Tribunal Supremo los sancionaba, los multaba si hacían actividad de proselitismo, que no es propaganda, de proselitismo antes de ser convocada a las elecciones? ¿O es que no hay claridad de las normativas, de los reglamentos del Tribunal Supremo Electoral, o los partidos no están entendiendo? Yo creo que los partidos son los que no están entendiendo, porque antes del proceso electoral o de la llamada o que pudieran empezar a hacer campaña, ya habían vallas que llamaban hacia la afiliación y donde estaba también el logo del partido, porque eso sí está permitido hacerlo. Lo que pasa es que también es dinero. Hay una ventaja en eso de lo de la campaña previa, del proselitismo, porque esto no entra dentro del gasto electoral.
O sea, digamos, Entonces, ahí no es ese ellos techo. podían utilizar los recursos que les da la deuda política para precisamente hacer esa acreditación del logo en el caso de los partidos que participaron en las elecciones anteriores. Pero como te digo, digamos, la ventaja ahí la tenían los partidos que tenían deuda política. Pero partidos nuevos, como por ejemplo Semilla o algunos otros que se inscribieron en este proceso, sí tenían esa desventaja. Que no tenían esta deuda Que no política, tenían esa que deuda les servía política. para... Exacto. Y, digamos, ves el caso, por ejemplo, de Semilla, que llegó casi en el momentito del cierre a lograr su inscripción, ¿no? Entonces, esas sí son dificultades reales. Ahora, pero partidos viejos, como por ejemplo, te diría yo, lo que ahora se conoce como, bueno, Fuerza, como el partido que postuló a Suri Ríos, que era antes el PLP y luego evolucionó. Sí, todos esos partidos ya tienen años de estar inscritos, pues, y se reactivaron durante esta campaña. O sea, bien pudieron haber hecho un trabajo de proselitismo más amplio. ¿Crees que con esta experiencia de 2019 los partidos van a verse en la necesidad de mantenerse activos los 3 años porque se van a dar cuenta que no les da tiempo los últimos 90 días de campaña electoral para hacer todo el sprint completo de todo el territorio nacional? Bueno, ese es el ideal, pues. Es decir, que tengan un proceso de formación, de apertura de filiales, de capacitación de sus dirigencias, etcétera, ¿verdad? Pero ojalá que lo hagan. A mí me llamaba la atención lo poco institucionales que eran los partidos políticos, que cuando íbamos a las coberturas de las elecciones generales llegábamos y veíamos la gran sede del partido, casi siempre de los 2 punteros, y luego ya como en enero y febrero, ya cuando había ganado o perdido alguien, desaparecía y nos dábamos cuenta que la sede era alquilada. O sea, ¿de qué institucionalidad estamos hablando si ni siquiera la sede del partido, que había ganado, que había pasado a segunda vuelta, digamos los 2 más importantes, no tenían una sede propia, sino que era un alquiler que luego en 2 meses se convertía en un restaurante? Claro. Esas prácticas eran las de, en el 4º año de campaña, todo gastábamos, todo lo hacíamos y luego nos regresábamos y nos desaparecíamos 3 años. Sí, y seguramente van a haber muchos partidos que están en esta contienda y que no van a llegar a la siguiente. O el otro año vamos a ver, en 4 años, perdón, en el siguiente proceso electoral vamos a ver otro montón de partidos, porque eso es lo que pasa. O sea, realmente los partidos no están institucionalizados, no son fuertes, entonces no tienen realmente la capacidad de poder permanecer en el tiempo. Otra cosa es que también lo de la deuda política, por ejemplo, dice que una parte se debe destinar para gastos programáticos. Entonces, eso realmente tampoco lo están haciendo, porque realmente, digamos, ningún partido realmente ha logrado como poder posicionarse, no solo en cada proceso electoral, sino permanecer. La de las sedes es un ejemplo sumamente claro, que realmente no tienen un lugar en donde el partido funcione. Cuando hablabas de que este resultado de junio va a arrojar muchos partidos desaparecidos, hablabas de más de 20, 28 los que están participando, 25, 22 los que tienen binomio presidencial, y sabemos que muchos de ellos no van a llegar al mínimo legal para permanecer ni van a obtener una representación parlamentaria, sino que van a desaparecer. ¿Esto nos va a ir llevando poco a poco a una tendencia de menos partidos políticos, Gustavo, con todos estos requerimientos que hemos visto y la forma de la campaña? Esa es una de las finalidades del espíritu de la ley electoral. Es decir, que precisamente no proliferen tantos partidos políticos. O sea, los vas a ir obligando por las circunstancias a irse agrupando yo imaginaba un ejemplo, tal vez agrupaciones que eran más de un corte de izquierda, centro derecha y tal vez más conservador. ¿Eso se va a comenzar a hacer? No, ahora, no pequeños clubes. Ese es uno de los grandes problemas de los partidos políticos de Guatemala. Y ni siquiera sus propios candidatos ni sus propios dirigentes conocen la ideología. No saben dónde están ubicados en el espectro. Exacto, no saben ni siquiera, porque tú ves, por ejemplo, a alguien como el candidato del partido oficial, que decía que es decir, mira la candidata presidencial que tiene, ¿no? Y él decía que él es un hombre de izquierda. Socialista moderado. Exacto, entonces es decir, existe un problema de disonancia cognitiva sobre en qué lugar del espectro estoy. Es decir, soy de derecha, soy de izquierda, cuáles son las propuestas. Es una ignorancia total de postulados ideológicos.
Y eso es una cosa que, como decía Gabriel, no se ha aprovechado con la deuda política, a formar a la gente, a que se entienda cuáles son los fundamentos programáticos de su partido, qué lo diferencia de los demás, cuáles son las grandes propuestas que tiene, la visión que tienen del país. Eso no se da. ¿Vamos a ir en esa tendencia de menos partidos políticos? Pues yo esperaría de que realmente se pueda dar eso, que las reformas a la ley electoral vayan en esa vía. Hay que recordar también que después de este proceso electoral, las mismas reformas a la ley electoral establecen de que se debe crear una comisión de actualización electoral, la cual deberá de proponer nuevas reformas basadas en el último proceso electoral. Entonces, lo que se busca es que se puedan tener partidos fuertes. Ese es el ideal, ese es cómo funciona la democracia también. Pero realmente, digamos, lo que tenemos ahora son partidos que están personalizados. Vemos de que muchos de los candidatos a binomio presidencial no pertenecían antes al partido, sino que únicamente llegaron y se insertaron como candidatos y realmente no tienen un conocimiento sobre cuál es la ideología del partido, en qué creen, cuál es su eje de trabajo. Entonces, eso dificulta aún más que los partidos puedan permanecer en el tiempo, porque lo que tenemos son pequeños caciques que están dentro de cada partido, y en lo local lo que hacen es que tienen este tipo de partidos franquicia, que le venden la ficha del partido a algún dirigente local para que pueda participar. Sí, ahí es donde se ve más el transfugismo que en el Congreso. Claro. Porque tú ves los corrimientos en masa que se dan de alcaldes. Por ejemplo, digamos, solo en este proceso, la UNE fichó más de 110 alcaldes que no necesariamente comparten su ideología socialdemócrata. Pero que ven la posibilidad de quién va a quedar en el Ejecutivo para lograr esa cercanía que quieren las municipalidades. Exacto, es que ese es el otro problema. Digamos, hay una dicotomía entre el nivel nacional del partido que propugna por una ideología y luego el nivel local real electoral, en donde lo que ves es una cuestión de conveniencia. Es decir, ¿quién me jala más votantes? Y muchas veces se traduce en cuántos alcaldes tengo. Por ejemplo, la fortaleza de un partido es, bueno, conmigo se vinieron 200 o se vinieron 175 y con el que va en el balotaje solo tiene 50. Entonces, lo traducen de que la movilización de los votantes radica en cuántos alcaldes tiene. Pero los alcaldes... Es un bonito eufemismo para el acarreo. Sí, no lo quise decir así, pero bueno. Pero se está dando todavía eso de pensar que el alcalde equivale a votos el día de... Lo que pasa es que la mayoría de los alcaldes van por reelección. Entonces, ¿qué implica eso? Que han creado una estructura previa en las municipalidades que les permite prometer obras o que les ha creado clientes con respecto a los servicios. No te digo clientes en el sentido comercial, sino clientes en el sentido político, que dependen de los servicios, ya sea trabajo, ya sea obras, ya sea no sé, alguna otra cosa más, pero que en realidad, digamos, el alcalde se convierte como en un señor feudal que controla un territorio, dando prebendas, dando favores, dando obras. Ahora, yo creo que y se lo pregunto a Gabriel, esta importancia del cacique local, del alcalde, pues es muy importante el 16 de junio porque él está también jugando su reelección. ¿Qué tanto acarrea al alcalde votos para el balotaje cuando él ya o ganó o ya está fuera de esa elección? ¿Qué tanto va a pelear por ese candidato presidencial que pasa al balotaje? Bueno, si no ganó, creo yo, de que lo que ve es la posibilidad de que le puedan dar una gobernación o que puedan darle algún puesto dentro de las oficinas que tiene el Ejecutivo en lo municipal. Entonces podemos ver en el Ministerio de Educación o alguna otra cosa. Por eso creo yo que pueda llevar y acarrear a los votantes, dependiendo también si su candidato o el de su partido pasa a la segunda vuelta. Otra cosa también es de que si ganó, obviamente significa mayor relación por el tema de la ANAM también, por el tema de las obras y todo eso, para poder permanecer en esta relación con los diputados también de su departamento. Entonces creo que ahí sí hay como una relación que sí sigue más en el largo plazo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de esta revisión de la campaña electoral. Ya nos faltan, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas para esa cita con las urnas.
Regresamos a SF Leal, estamos hablando, haciendo la revisión de estos días, sobre todo la campaña electoral y cómo se han comportado los partidos políticos, los candidatos y también el Tribunal Supremo Electoral. Y uno de los puntos que llaman la atención es cómo ha estado el proceso de fiscalización de la campaña. Hemos visto que en TSE ya ha sancionado a algunos partidos políticos, las redes sociales sigue siendo un espacio gris, que se traduce sí en algunos llamados de atención, sanciones para algunos candidatos, pero vemos que otros están utilizando las redes o están pagando esta publicidad y no ha pasado mayor cosa. ¿Qué sucede también en lo local, en donde hemos visto que la fiscalización pues no llega o no termina de alcanzar? No, pero digamos, sí, yo te diría que sí ha habido un poquito de avance, ¿no? Por ejemplo, este programa que implantó recientemente el Tribunal Supremo Electoral, la Unidad Especial de Fiscalización, que se llama Cuentas Claras. Sí, es decir, ese portal es sensacional. Pues. Le facilita muchísimo la función, la vida de los partidos políticos, le pone los rubros en los que tiene que llegar, es un formulario. Sí. Y entonces, luego cuando se abra eso, el ciudadano va a poder fiscalizar y ver cómo se gastó la plata a los partidos políticos. Ahora, el problema, como tú decías, es el nivel local. Sí, ahí en el nivel local, pues la capacidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral es limitada, porque hay toda una zona de municipios fronterizos que sabemos que están influenciados, por decirlo así, por el crimen organizado, por variedades de crimen organizado. Sí, ahí fluye la plata. Pero ahí también, yo creo, Gustavo, existe también el temor de llegar a fiscalizar, porque... También esa es la debilidad del Estado de Guatemala. Ajá, sí. Claro. Es la debilidad del Estado de Guatemala, es un problema estructural. Entonces, obviamente, todos esos alcaldes que están vinculados a grupos de criminalidad organizada, no van a tener miedo de que los fiscalicen. Claro. La transparencia, la fiscalización, hemos visto cómo durante toda esta campaña hay invitaciones de organizaciones de sociedad civil para que los candidatos muestren sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones de intereses, pero pocos han respondido a esta cultura de dar cuentas al electorado antes del día de la elección. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el candidato no se convence de ser transparente? Bueno, hay que ver también lo peligroso las implicaciones que pudiera tener dentro de lo personal y que muchos de los candidatos también obviamente están acostumbrados a estar dentro de la opacidad y no le ven como el beneficio o creen que sus votantes no es algo a lo que le vayan a dar valor. Entonces vemos de que hay muchos candidatos de que no han querido participar dentro de estas iniciativas, otros candidatos que por ejemplo no han llegado a los debates porque prefieren ausentarse o no estar para no verse confrontados ante ciertas situaciones. Entonces son candidatos que están acostumbrados a operar dentro de esta opacidad y que definitivamente no van a tratar como de rendir cuentas hacia sus votantes o no le ven el valor agregado a esta parte. O sea, como que no es un elemento que ayuda o define un voto. Yo creo que ellos lo ven de esa manera, pero definitivamente es algo de que sí tendría que ser un voto informado, de poder saber también qué candidatos no están participando dentro de estas iniciativas de transparencia o quienes no están siendo transparentes en cuanto a lo que poseen. Es que lo ideal realmente es tener candidatos, es decir, uno de los grandes problemas de este sistema es la facilidad con la que se corrompen los funcionarios, ¿no? Es decir, los funcionarios y los incentivos perversos para eso. Exacto. Los funcionarios llegan con una mano adelante y otra atrás y salen con helicópteros, con 4 o 5 suburbas, casas en el edificio Santa Margarita, etcétera. Sí, Casa Margarita, así por el estilo. Pero en realidad lo que nosotros deberíamos exigir como ciudadanos es que los candidatos nos digan qué es lo que tienen, ¿verdad? Es decir, existe la ley de probidad. La ley de probidad te dice que 30 días después de tomar posesión máximo tenés que presentar tu declaración de bienes. Pero lo que pasa es que a eso no tenemos acceso los ciudadanos. Claro, eso se lo da al órgano competente. Eso se lo da a la Contraloría de Cuentas y luego después cuando salen también hay otra declaración. Pero díganme ustedes cuántos casos sabemos de la Contraloría de Cuentas que ha emprendido por enriquecimiento ilícito. Muy pocos realmente. Sí, entonces, nosotros en Mirador Electoral estamos impulsando esa iniciativa 3 de 3, que implica, en primer lugar, la declaración de tus bienes, que todo candidato
diga con qué es lo que tiene, cuál es su haber, cuál es su patrimonio. Pero que lo haga en el momento en el que es candidato, porque ellos dicen, Sí. no, yo cuando gane voy a montar mi en ese declaración momento. patrimonial. Exacto, porque entonces sabes qué es lo que tiene. Luego, por otra parte, una cosa que es importantísima es la declaración de intereses. Es decir, Guatemala es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Mundial contra la Corrupción. Y ahí se dice que hay que desarrollar la transparencia, sistemas de transparencia que permitan impedir la corrupción y que sepa prevenir el conflicto de interés. Pero aquí el conflicto de interés no se ha manejado todavía. No, todavía se ve como algo que es parte del quehacer político o que, normal, porque yo tengo mis empresas. Pero por ejemplo, pero realmente la declaración. ciudadanía tiene derecho y debe exigir, en primer lugar, saber cuáles son los parientes del candidato o del candidato alcalde, el presidencial, etcétera, qué empresas tiene, qué intereses tiene. Porque al final de cuentas, uno de los problemas que tenemos en este sistema es que la mayoría de los contratos van para los cuates, para los hermanos, para los amigos, y el Estado es el que pierde. Y si no sabemos esas redes o esas conexiones, no nos hace sentido. Pero Exacto. cuando ya tenemos la información, ya podemos decir, entonces ahora entendemos por qué siempre el funcionario tal le da obras a Claro, X o Y exacto, empresa. exacto. La cultura de la transparencia, ya lo mencionaba Gabriel. ¿Qué respondemos ante los candidatos que dicen yo no lo hago por seguridad, por integridad mía de física, me puede pasar algo? Pues entonces, señor, usted No se no meta está política. capacitado para servirle a los guatemaltecos. Si usted tiene miedo, mejor sálgase de la contienda y dele el espacio a alguien que sí tenga la valentía de mostrar qué es lo que tiene y que va a servir en interés general. Ya terminamos mayo, ya se está finalizando este mes, llegan las últimas 2 semanas de la campaña, no hay sondeos aún, encuestas aún no han salido, pero ¿cuál crees que va a ser el escenario de la próxima semana? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Ya vamos a ver una campaña con 2 candidaturas más sólidas para enfrentarse o sabiendo quiénes van a ser los punteros ahora con el recambio del escenario político de la semana pasada. Yo creo que si bien dentro de la semana habrá que ver también cómo evoluciona el caso de Mario Leal, que tanto logra llegar y qué tanto se logran conocer las primeras declaraciones. También habrá que ver si se presentan algún otro caso por parte de la FES y de la CICIG, ya que dentro de estos días, porque digamos, este proceso electoral, si algo tiene es de que ha dado giros inesperados de 180 grados al quitar a candidatos de la ecuación y todo. Entonces, bueno, si nadie nos hubiéramos esperado una noticia como la de Mario Estrada o, un Lo de posicionamiento de la Tel CC como lo de Tel Maldana y Suri, Sí. porque eran escenarios que no se veían cuando uno preguntaba aquí a los analistas. Exacto, porque realmente, digamos, no se sabe qué puede pasar, o sea, realmente cómo va a ir evolucionando. Y lo cierto es de que estamos a un poco más de 20 días de que sea el día de las elecciones. Entonces, realmente va a ir cambiando. Y también muchas de las encuestas o las encuestas que he visto, hay mucha gente que realmente no sabe todavía por quién votar o que su voto pueda cambiar dentro de los próximos días también. Porque era la diferencia de la tendencia que yo me recuerdo de 2015, en donde veías un Jimmy Morales que iba creciendo de muy menos incluso. Consistentemente. Ahorita Sí. no ves eso. O sea, si quitamos las 2 candidaturas que la CC excluyó, el corrimiento lógico sería Alejandro Yamatei, pero tampoco es tan seguro si eso va a terminar en ese orden. No, por ejemplo, bueno, la encuesta de prensa libre, bueno, tenemos dos encuestas confiables, la de prensa libre y la de Sid Gallup. Lo demás puede ser cualquier cosa. Pero digamos, en el caso de Sid Gallup, que es la que yo he estado siguiendo, que es mensual, lo que uno ve es en el caso de la candidata puntera, que se mantiene más o menos el mismo nivel de preferencia de voto. Y luego abajo no se ve un crecimiento sostenido de los demás. De los pequeños, digamos. Sí, entonces, pero habría que ver ahora que se eliminó la candidatura de Azul y Ríos y la de Tel Maldana, si esto se altera. Lo que es interesante es lo que tú decías de la gente indecisa o de la gente que no sabe, ¿no? Porque en el caso de la encuesta de Sid Gallup dice que candidato por el que votaría, ninguno supera a la candidata puntera. O sea, ese es el candidato ganador, el ninguno.
Saben que una pregunta que nos ha llegado mucho a redes sociales, incluso a la redacción de Prensa Libre de Guatevisión, es información sobre el voto nulo. Esto no lo veíamos hace unas 2 semanas. Claro. Como que la gente comienza a considerar el voto nulo como una opción porque no está o informado o no se ha decantado de alguna de las opciones. Sí. ¿Hay tiempo todavía para explicarle a la gente en qué consiste el voto nulo para que tomen una decisión informada sobre eso? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral distribuyó recientemente por redes un pequeño video en donde explica cómo es la mecánica del voto nulo. Es un poquito, bueno, vamos a ver. El voto crea otra categoría que es el voto válidamente emitido, en donde entra también el voto nulo. Entonces, el total del voto nulo se va a tomar con respecto de los votos emitidos por todos los candidatos, más el total de votos blancos que se depositaron en las urnas, más el voto nulo. Entonces, la mitad se va a calcular sobre ese total de votos que aparecieron en las urnas. O sea, si es una fórmula medio complicada. Es una forma nueva, es una forma nueva, porque antes el voto nulo... Pero era el 4% más o menos, ¿verdad? Sí, no era... Sí. Entonces, ahí es como se va a calcular. Ahora, se supone que por una sola vez se van a repetir las elecciones, pero el problema con la ley electoral es que no obliga que si hay un voto nulo que prevalece, no obliga a los partidos políticos a cambiar candidatos. Y eso es muy importante porque ahí es parte de la información que nosotros hemos dado a la audiencia, es los partidos políticos no están obligados a cambiar los candidatos. Entonces podemos tener una boleta. Podrían hacerlo. Pero no están obligados. Claro, no están obligados. O sea, el voto nulo, al final de cuentas, lo que queda es nada más como un manifiesto político de rechazo al sistema. Pues. ¿Qué nos dice eso? Es lo último que dice Gustavo. El hecho de que mucha gente se quiera interesar en el voto nulo es porque están apáticos a la oferta política realmente electoral. no está satisfaciendo las necesidades. Eso es lo que pasa también, que al final de cuentas, digamos, ni los partidos ni la oferta ni los candidatos se están realmente conectando con la gente y no están satisfechos con los candidatos que están. Yo creo que también es, aparte de que sería un gasto doble, porque tendría que hacerse nuevamente toda la logística para las elecciones, digamos, para una primera vuelta presidencial y luego otra segunda vuelta presidencial, porque por eso es que también se corren las fechas y las elecciones son ahorita en junio y no como anteriormente eran, que eran en septiembre. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa también, de que habrá que esperar también a ver qué tanto logra pegar el voto nulo y que, digamos, es un llamado para los partidos también, de que hay una insatisfacción en cuanto a los ciudadanos, de que en cuanto a la oferta política, pero realmente los partidos pueden hacer caso omiso y tener a sus mismos candidatos, que eso sería otra vez, o sea, ahí sí ya no habría una tercera vuelta, digamos. Sino vamos con los mismos candidatos. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de conversación, de todos estos hechos relevantes de la semana. Estamos acercándonos cada vez más a ese 16 de junio y lo que le pedimos a la gente es eso, que siga preguntándose, siga interesándose tanto en el voto nulo, en las propuestas de los diferentes candidatos. Si su candidata o candidato ya no está, pues conozca la propuesta del resto. Aún faltan 3 semanas para informarnos y poder llegar a las urnas y emitir una decisión responsable. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Gabriel, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.